Qué ganas teníamos de volver a encontrarnos con Sandra Barneda. Sandra, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Escucha, que es que yo digo, hace 2 años que no te vemos. Y tú dices, No, muchos más. Que nos ha pasado por encima una pandemia, claro, recuerda. Es que yo no cuento la pandemia, quito 2 años siempre. Y entonces sí que me salen las cuentas. Hablamos con el premio en 2020, pero yo creo que físicamente no hemos estado hablando y hasta desde Las hijas del agua no nos veíamos. ¿Cuántas novelas llevarías, Sandra? Pues yo creo que esta es la 6ª novela. 6ª novela ya, madre mía, qué Sí, barbaridad, sí. A mí me admira cómo eres capaz de estar elevada en la literatura y luego en la televisión con las bajas pasiones de la Isla de las Tentaciones. Sí. Qué dicotomía, ¿no? Pues qué maravilla. Yo creo que es una maravilla. Yo siempre digo que es como el yin y el yang, ¿no? La televisión es mucho más el yang y la escritura es un trabajo artesanal prácticamente, ¿no? De esculpir palabra tras palabra hasta lograr pues una historia. Y eso me lleva pues unos 2 añitos. ¿Pero haces realmente lo que te gusta? ¿O hay alguna otra cosa que digas que un día daría un giro a mi vida y haría esto? No, hago realmente lo que me gusta. Y ahora lo entienden. Antes no se entendía, no se entendía que, por ejemplo, hubiera empezado en informativos y me decían, te vas a hacer entretenimiento, no volverás a la política. Y volví a la política y ahora estás haciendo un reality, pero no tendrás credibilidad. Y tengo credibilidad. Pero no podrás ser una autora pues respetada porque estás en la televisión. Pues no, pues puedo serlo. Yo creo que hay que hacer lo que a uno le apetezca en cada momento. Hay que poner la pasión, toda la carne en el asador, como se dice, para ser feliz tú. Y luego los resultados vienen. Si empiezas a pensar en el final del camino, pues no llegas. Yo me siento una afortunada, cuesta, no es aquello de, ay, mira, y llegué, ¿no? No, cuesta, es un día a día, es una constancia, es no ver las piedras del camino, sino ver el camino. No, pero sí que intento hacer lo que me gusta y lo que no me gusta intento no hacerlo. Es una frase muy obvia, pero que a la vida real se traslada y no es tan fácil de conseguir. La base de todo esto viene de la niñez. Ya vamos entrando en el vamos libro. entrando en las olas del tiempo perdido, sí. La base de todo esto viene en trabajarte siendo adulta, todo aquello que te encalla en la vida y tienes que encontrar cuál es tu fórmula o distintas fórmulas para llegar a ser la niña, conectar con la niña que eras. Porque creo que nos olvidamos de los niños y las niñas y ellos internamente no nos han abandonado nunca. ¿Con eso qué quiero decir? Perdemos la ilusión de la vida porque creemos que como nos vamos cumpliendo años y tal, perdemos la capacidad de ver los imposibles, ¿no? Entonces decimos, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Pero cómo voy a tal? En realidad el tiempo es absolutamente relativo, o sea, yo creo que se inventaron esto de los días por poner un poco de orden, ¿no? Pero en realidad se expande como nosotros queramos y tenemos que vivir la vida como nosotros queramos. Y eso es responsabilidad nuestra, con lo cual sí que viene todo de la niñez porque nos despegamos demasiado pronto de los niños que fuimos. ¿Y en esa niñez tuya te educaste en un entorno que te hacían amar los libros, te invitaban a leer y de ahí te ha surgido la vocación de escritora? Mira, a ver, 2 cosas muy buenas. Primero, yo en casa tenía libros, o sea, mi padre llegaba con libros siempre. O sea, y sigue teniendo, pues en Barcelona tenía la biblioteca y ahora en el Ampurdá, pues todo de libros y además libros súper interesantes. O sea, yo recuerdo que me quedaba loca mirando los títulos, cogiendo, abriéndolos. O sea, sí que el amor por los libros. ¿No sería vendedor del círculo de lectores? No, pero era del círculo de lectores también, nos hacía elegir un libro, también en esa época, ¿no? Pero siempre traía como joyas de arte y cosas así. Y por otro lado, lo de ser escritora es lo que más me costó, pero quizás lo que más llevaba dentro, porque he sido desde niña alguien que ha necesitado interpretar el mundo. Y a mí me servía la escritura. O sea, yo de adolescente era como que me preguntaban ¿qué haces?, ¿no? Y estaba cogiendo la servilleta del bar. Imagínate, me ponía a escribir con una intensidad tremenda, ¿no? Para mí, siempre he dicho que me expreso mucho mejor escribiendo que hablando. Fíjate que al final no combino las 2 cosas, pero escribiendo me siento verdaderamente libre. O sea, esa hoja en blanco que tengo
es que a mí me pone mucho. No te da el pavor que le da a otros. No, porque digo... ¿A ti te pone? No, porque digo... Es que puedo hacer lo que me dé la gana. O sea, de mi cabeza puede salir en plan... Entonces te sueltas y digo, bueno, a ver, ya tengo armada la historia, o sea, sé de lo que voy a hablar, tengo claro qué historia quiero contar, pero empieza la carretera. Entonces yo le tengo que poner pues los paisajes, lo que voy viendo, los árboles. Entonces es un viaje tan bonito que me encanta. Y aparte puedo ver la vida... O sea, puedo interpretar la vida como me gustaría que fuera, ¿no? No sé si... Sí. Además que fíjate que hoy en día hablamos todos muy deprisa y a la hora de escribir nos relajamos más para encontrar la palabra adecuada en cada momento, que tenemos tantas. Tenemos tantas y tan bonitas y a veces hacemos un mal uso de las palabras, ¿no? Las palabras son... O sea, son vibración. O sea, ya os quedaréis, ¿no? Pero yo creo mucho en eso. Es decir, yo siempre digo que Brad Pitt es el tío más guapo de la Tierra, porque es que ha habido tanta gente que en el mundo le sigue diciendo qué guapo es. ¿Cómo no se va a sentir así? Dice que ¿no? es George Clooney el guapo. Bueno, o George Clooney también. O sea, no, toda lo esta dice gente Brad Pitt, sí, pero que es normal que sientan, ¿no? Esa vibración. Entonces yo creo que las palabras las utilizamos... si supiéramos el efecto que hace dentro de nosotros mismos. Lo que pasa es que estamos muchas veces en esa coraza de no decir lo que nos ha afectado, que te digan algo cruel en un momento determinado y que te lo digan, no, es que estaba enfadada. Bueno, pues tienes que gestionar ese enfado, porque no puedes decirme eso, no puedes utilizar esas palabras porque me hieren por dentro. Y cuando se dice que me hieren por dentro es verdad, ¿no? Y la palabra sana en lo contrario, ¿no? Cuando no es porque te elogien, pero cuando hay una ternura en la palabra, eso cambia el estado de ánimo de nosotros, ¿no? Entonces, no sabemos el poder real más allá del contenido que tienen las palabras en nosotros. Uh-huh. Sandra, si esta entrevista que estamos haciendo ahora la analizan en una escuela de radio, verán una cosa muy buena y una muy mala. La buena es la invitada, lo simpática y lo bien que está expresando. Y la mala, los presentadores, que llevamos 10 minutos y aún no hemos dicho el título del libro. Ahora vamos. Esto es una nueva técnica que ni en Estados Unidos se conoce. Bueno, allí lo empiezan a hacer ahora. Las olas del tiempo perdido. Ahora sí. Es el título de esta historia que comienza con la infancia de un grupo de niños, ¿no? Cuéntanos un poquito, cuenta a los oyentes lo que puedas. La historia del tiempo perdido es una historia que habla de... Sobre todo es un homenaje a la amistad, ¿no? Y es una historia que habla del poder de pertenencia, ¿no? Es un reencuentro de 5 amigos de la infancia, de los veraneos, de la juventud, que sucede algo inesperado que... Por eso dejan de verse. Muere uno y dejan de verse. Y hacen todos ellos una promesa a pie de tumba, con ese de, siempre decía, a los 40 vamos a estar juntos, tal. Entonces, de celebrar el 40 cumpleaños de un muerto. Uno de ellos les convoca y todos, un poco obligados y con la mochila de la vida, deciden acudir a Ajo, un pueblecito de Cantabria, que era donde pasaban los veranos. Así empieza la novela, o sea, cómo ellos en su actualidad acuden con sus respectivas parejas a pasar 4 días y celebrar el cumpleaños de Adrián, que es el muerto, su 40 cumpleaños. Pero esta novela habla aparte de esa nostalgia evocadora de los primeros veranos, de la amistad de juventud y de infancia con la que descubrimos la vida, que la vida parece que no tiene final. Aparte de todo eso, habla de ese poder de pertenencia, lo que nos da el formar parte de algo, ¿no? Por eso la primera tribu, formar parte de una tribu, ¿no? Pensamos en la pareja, en el amor, en la familia, pero los amigos son como una red, un sostén en tu vida. Y yo quería hablar de esa amistad, ¿no? De esa amistad que pasa el tiempo, te vuelves a ver, incluso con los malos entendidos y tal, y es que te desnudan en 0, y vuelves a ser un niño o aquel joven y te dicen además, ¿qué me estás contando? Que ahora estás haciendo tú, eres la hostia con el programa de radio, ¿qué me estás contando a mí? Te lo dicen y son las únicas personas que te lo pueden decir. Entonces esta historia es una historia muy tierna, es una historia que habla de el poema, pongo un poema maravilloso de Whitman, donde hablo del pasar del tiempo, pero a la vez del disfrutar cada momento que se nos olvida, ¿no?
Ellos se reencuentran, sabemos por qué dejan de hablar, lo vamos descubriendo en la novela, y al mismo tiempo es una novela muy coral porque cada uno viene con su historia. Entonces, claro, están los otros, que son las parejas, y ahí se lía la mundial. O sea, es 4 días donde, vamos, es con un ritmo trepidante, pero te vas enganchando de qué ocurre, qué pasa, qué ocurre, qué pasa. Pero es verdad, Sandra, que los lazos que se crean en la niñez, en la adolescencia, son los más fuertes que vamos a tener en nuestra vida. Lo que pasa es que tendemos, cuando hay esa separación, cuando cambiamos de vida, por lo que sea, tendemos a olvidarlos. Y luego cuando te reencuentras con esos amigos de la adolescencia, hay cierta incomodidad o no sé si pereza o miedo a retomar esa amistad, y creo que eso le pasa a algunos de estos que a ese reencuentro van pues porque tienen que ir, pero que si fuera por ellos no irían. No, incluso cuando, tú lo has dicho muy bien, cuando se reencuentran, o sea, hay una tensión, o sea, porque claro, pero son como, vamos deshojando la margarita, porque al final llegan al corazón, ¿no? Al final nos cuesta conectar con el corazón porque tenemos los enfados, tenemos las cuentas pendientes, tenemos nuestra propia vida y las decisiones que hemos hecho, ¿no? Y que no han estado ahí. O sea, hay muchas cosas que tienen que hablar y que tienen que ocurrir en las olas del tiempo perdido para que esos amigos terminen hablando de corazón de aquello que les hizo daño y no pudieron sostener, ¿no? Que es esa muerte de uno de ellos, ¿no? Entonces, absolutamente, o sea, eso ocurre en la novela. Y fíjate que en la novela está ocurriendo, que a mí me encantaría que siguiera ocurriendo, que es que se produjeran reencuentros. O sea, cuando la gente lee Las olas del tiempo perdido, inmediatamente, que me pasó a mí, o sea, yo dedico esta novela, al final, cuando ya la estaba escribiendo, dije, hombre, ya tengo la dedicatoria a mi primera tribu, que además en Barcelona voy a hacer, porque yo veraneaba en un camping y tal, y voy a hacer un reencuentro. Y han dicho todos que si incluso uno que lo teníamos perdido... El tío abrió en una librería, esto ha pasado, abrió la librería, dice, hostia, Sandra, tal, y hace como 18 años que no nos vemos, o no sé, o 15, no lo sé. Y entonces vio la novela, vio a mi primera tribu, se vio él, le entró una emoción tremenda, entonces nos ha localizado, o sea, es que escribió uno de ellos por Facebook, por redes sociales, y entonces va a venir, y entonces nos hemos intercambiado ya el teléfono, ya estamos en contacto, me dice, o sea, qué bien, tengo unas ganas de abrazarte, entonces me encantaría que este libro provocara eso, que mientras lo estás leyendo te acuerdes de tu grupo de amigos que hace tiempo que no os veis, cojas el teléfono o el teléfono o el ordenador y convoques, porque es que es bonito, es que hay que conectar con esa gente. Te digo que me da la impresión que hay mucha gente que le tiene miedo a eso. Por ejemplo, cuando se habla de un reencuentro de compañeros del colegio, de los primeros años de la facultad, luego el que se ha hecho abogado famoso, médico famoso y tal, parece que, en algún caso he conocido, que tiene mucha reticencia a eso. Seguramente, a lo mejor por miedo a reconocer que básicamente son las mismas personas que eran cuando tenían 20 años. Totalmente. Por mucho que hayan evolucionado y que sean muy respetables. Son casi las mismas personas, ¿no? Es que son las mismas personas. Es que tú en tu grupo de amigos de juventud y de infancia, o sea, viviste todo. O sea, descubriste la vida. O sea, es que es así, todos. Y nos sentimos por primera vez que formábamos parte de un grupo. Por primera vez nos aceptaban, más allá de nuestros padres o nuestros hermanos, si los tenemos. Nosotros éramos aceptados por un grupo y podíamos decir lo que quisiéramos, ¿no? Esa imagen de abrazarte con uno, ir ahí que te importara todo o nada, ¿no? Eso lo hemos vivido todos y eso, aunque tengas reticencia, es súper saludable volver a encontrarte con ellos, ¿no? Queridos amigos, ya sabéis que aquí no nos engaña nadie, ya hemos descubierto el truco. Sandra Barneda ha escrito Las olas del tiempo perdido para poder reencontrarse con su primera tribu. Sí. Esa es la razón. Tenía una excusa, digo, ¿cómo lo hago? Pero lo has conseguido, ¿eh? Sí, lo he conseguido. Y, oye, bueno, también es cierto que cuando un escritor, escritora, empieza a escribir, no piensa el qué pasará después, pero esta novela también tiene pinta de serie. Pues ojalá. Pues la verdad es que me encantaría. Bueno, ya sabéis que estoy con la adaptación de La Tierra de las Mujeres. Efectivamente, por eso te lo digo. Que ya creo que ha empezado ya a grabarse con Eva Longoria y Carmen Maura y Bambú produciendo y Apple TV. Vamos, yo estoy que como una
Bueno, mira. Vaya protagonistas. Tú vas al rodaje de decir, a ver qué hacéis, ¿eh? Bueno, está inspirada, hemos estado trabajando en pandemia, sabéis que estas cosas son lentas, pero bueno, estoy feliz de que hayan decidido inspirarse en una de mis novelas. Nos hemos ido muchísimo de la novela, pero vamos, trabajar con Apple TV, trabajar con Bambú, que sea Eva Longoria una de las productoras, además de la protagonista, me parece una aventura maravillosa, ¿no? Entonces sí, Las olas del tiempo perdido me encantaría que fuera una serie. La verdad es que sería una serie en esos veranos de los 90, ¿no? Que la gente, que yo siempre digo que los 80, que los 90 está muy mal, o sea, que están olvidados, ¿no? Que es los 80, los 70, los 60, los 2000, pero ¿qué pasó con los 90, no? O sea, hay que reivindicar esos veranos de los 90 y... Por otro lado, el grupo de amigos, ¿no? Y cómo llegan, ¿no? Las decisiones en la vida, ¿no? Como últimamente digo, cómo la vida te pasa por delante, ¿no? Ellos intentaron, ¿no? Detuvieron sus vidas, pero el tiempo no pudieron detenerlo, ¿no? Entonces vuelven a reencontrarse con todo aquello, se miran a los ojos y al final hay confesiones, ¿no? De decir, ¿pero qué estás haciendo? ¿No? Y tienen esa confianza, ¿no? De qué estás haciendo y qué hicimos, ¿no? Entonces es una novela muy tierna, es una novela trepidante de ritmo porque ocurren, entiendes, y es una novela donde sigo haciendo una anatomía emocional. A mí siempre digo últimamente que me he convertido en una autora de corazón porque me gusta ir al corazón de las cosas y me gusta ir al corazón de las historias y al corazón de los personajes. Como dicen en medicina china, el corazón es el gran emperador. Y eso me quedó marcado, ¿no? O sea, en realidad nos gobierna el corazón, aunque pensemos que mejor que nos gobierne la mente, no es verdad. Sandra, eso de que tus vacaciones de niñez eran un camping tuvo que ser divertidísimo, ¿no? Pues sí, fue divertidísimo, te lo tengo que decir. Y para mis padres un alivio, porque 4 hermanos decían, ¿dónde los ponemos? No tenemos dinero, vale, imagínate un hotel y tal. Y a correr por el camping. A correr por el camping. Yo me acuerdo, playa, piscina. Bueno. Sí, se llamaba la calle de la Paz, además, y organizaban ahí, porque en la calle esa pasaba, todo ya era fijo de todos los años. Y a mí, yo siempre digo que los veranos para mí empezaban en Semana Santa, porque en Semana Santa, después de Semana Santa, mis padres cogían el coche y todos los fines de semana nos íbamos al camping. Entonces para mí fue una maravilla, una maravilla. Bueno, pues Las olas del tiempo perdido hemos presentado hoy. O sea, al final hemos hablado del libro y todo, ¿eh? Oye, fíjate, ¿Qué te parece? Pero no, los americanos es verdad que están haciendo esta técnica. Sí, es que no se escuchan, es lo que tiene. Es muy evidente. Desde el minuto 1 hay que adornarlo un poquito. Ha sido un placer charlar contigo, Sandra. Nos alegramos mucho que te vaya muy bien. Por cierto, lo de la Isla de las Tentaciones... Todo no está grabado ya, ¿no? ¿Aún queda? No, tenemos que grabar, bueno, se tienen que encontrar y luego tenemos el encontrar después de la isla qué ha ocurrido y cómo están las parejas, que ese es el colofón final de todas las galas, y luego tendremos el debate final que será otra vez 3 meses después qué ha ocurrido. Porque claro, ahí se mueve todo. Oye, de ahí te tienen que salir ideas para novelas. Pues sí, Pues sí, porque sobre todo, mira, fíjate en el tema del amor, que es que cómo se vive, ¿no? Y cómo estamos de vulnerables en cuanto al amor. Es que llegan, ya se creen que controlan el formato y nada más. Se cree súper seguro, luego nada. Llegan, se separan y ya empiezan a temblar. ¿Qué te parece? Pues vamos a acabar aquí la entrevista y nos vamos a quedar con Sandra para que nos cuente cosas. Sí. Ha sido un placer tenerte aquí de nuevo y charlar contigo. Muchas gracias. Cuídate, Sandra. Hasta luego. Hasta luego.